Estimados maestros, sean bienvenidos a esta nueva materia que es sistemas digitales. Bueno, aquí en esta materia vamos a ver qué es un sistema digital, cómo funciona más bien dicho, y alguno de los componentes de este sistema digital. Bueno, recordemos que dentro de nuestra carrera se vio parte de esto. Vimos un poco de electrónica y dentro de la electrónica hay una variante que es la electrónica digital, donde vemos compuertas lógicas y los circuitos integrados. Y bueno, para ir avanzando, vamos a ver que un sistema digital es aquel que recibe la información de tipo discreta. ¿Qué quiere decir eso? Una información de tipo discreta son ceros o unos, ¿sí? 0 y 1. Entonces, esa es información discreta. La procesa convenientemente y luego la transmite de acuerdo a lo establecido. ¿Qué quiere decir eso? Que con ese tipo de combinaciones de ceros y unos podemos transmitir información o podemos generar información para poder realizar cierto trabajo, cierta actividad, alguna orden que queremos que realice el dispositivo, ¿sí? Bueno, esta unidad 1 vamos a ver la familia lógica de circuitos integrados. Un circuito integrado se refiere a los componentes que existen dentro de un chip, de un microchip, ¿sí? Que de acuerdo a esto contiene varios dispositivos, varios componentes dentro de este circuito integrado. Y bueno, hablando sobre la familia lógica, nos dice que es un grupo de circuitos integrados digitales monolíticos, ¿sí? Esto está construido por compuertas lógicas que tiene diferentes diseños que usualmente tiene niveles lógicos compatibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos sobre un nivel lógico compatible, quiere decir que estamos hablando el mismo lenguaje que el circuito integrado. Por ejemplo, estamos hablando, para que vayamos entendiendo, el mismo lenguaje de programación, el tipo de lenguaje que utiliza la computadora. En este caso, el lenguaje es máquina, que es 0 y 1. Entonces, ese tipo de nivel lógico compatible necesitamos aprender, ¿sí? Bueno, también tenemos las características de la fuente de poder dentro de una familia. ¿Qué quiere decir eso? La fuente de poder, que es el rango de voltaje que utiliza un circuito integrado. Conforme a esto, a la carrera, perdón, a la materia, vamos a ver los rangos de voltaje y cómo es que varía ese voltaje dentro de los circuitos integrados que existen, ¿sí? Bueno, dentro de esto también hay muchas familias lógicas que producen componentes individuales. Cada uno tiene un contenido o una o de algunas otras funciones básicas relacionadas. ¿Qué tipo de funciones básicas? En este caso, como estamos hablando en binario, puede ser la codificación, la decodificación, suma, resta, multiplicadores, ¿sí? De código binario, ¿sí? Estas son algunas funciones básicas que necesitamos comprender para saber cómo funciona un circuito lógico. Y también para poder ser utilizadas como programación por bloques. Es lo que siempre se maneja dentro de lo que es un sistema operativo, ¿sí? De lo que se maneja siempre en
un lenguaje de programación de tipo ensamblador, lenguaje máquina, ¿sí? Y aquí es como debemos de entender este proceso de bloques para poder crear sistemas para interconectar estos circuitos integrados. Y bueno, cuando estamos haciendo ese tipo de interconexión, pues el circuito se hace más grande. Y para terminar esta parte, como vemos un circuito mucho más grande, simplemente vemos la tarjeta madre de la computadora. Ese es un circuito integrado complejo en donde hay muchos circuitos integrados, muchos componentes que le ayudan a la computadora a funcionar, ¿sí? Bueno, ¿qué es un circuito integrado? Bueno, vamos a ver esta parte. Nos dice que está construido de un cristal semiconductor de silicio llamado pastilla, microchip, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy pequeñitos, ¿sí? Y contiene componentes eléctricos como los diodos, resistencias, capacitores, transistores, ¿sí? Y tiene algunos otros diversos componentes que están interconectados dentro de ese microchip, ¿no? de ese circuito integrado. De ahí varía esa parte, ¿no? Gracias a los circuitos integrados, hoy en día la tecnología es más pequeña y es de alguna otra forma podemos llevarla de un lugar a otro, la tecnología, ¿no? Pues antes las computadoras de hace 70 años eran gigantes y pues ahí donde las dejaban, ahí se quedaban, entonces no podíamos moverlas, ¿no? Ahorita ya con un circuito integrado, pues podemos llevar nuestra laptop, un teléfono, ¿sí? Entonces ahí es parte de esto. Bueno, tenemos dos clasificaciones importantes en lo que es los circuitos integrados. Tenemos la lineal y la digital. En la lineal operan con señales continuas para producir funciones electrónicas. ¿Qué tipo de señales continuas? Son señales senoidales, ¿sí? En el cual hay una señal continua desde que está en cero, tiende a un pico mayor y baja, y así está recorriendo esa línea de tiempo para producir alguna función. Uno sé, puede ser un amplificador, un modulador de señal, ¿sí? En esta cuestión. Y en la digital opera con señales binarias, y desde aquí empezamos a ver con puertas lógicas interconectadas. ¿Qué tipo de señales binarias son? Obviamente 0 y 1. Vemos ese tipo de señal en el cual ya funciona nuestros aparatos electrónicos, el teléfono, la televisión, nuestro mismo módem de nuestro proveedor de internet, ¿sí? Y bueno, tenemos las familias de los circuitos integrados. Tenemos el RTL, tenemos el DTL, el TTL, SL, el MOS, el CMOS y el BMOS. ¿Sí? El RTL es un transistor lógico resistor, ¿sí? Está en inglés RTL, lo vamos a ir viendo poco a poco cómo funciona, qué tipo de función tiene. El DTL es un diodo lógico transistor. SL es un emisor lógico de cople, encoplado, más o menos así es. El MOS es un metal semiconductor óxido. El CMOS es un semiconductor de metal óxido complementario. Estos dos, el MOS y el CMOS, funcionan mucho en las computadoras y también en los celulares. Funciona en la parte
de la interconexión en redes, que nos va a ayudar mucho en nuestra carrera. Y el último, que es el bipolar, que es bipolar, semiconductor bipolar complementario de metal óxido, ¿sí? Estos son lo que vamos a ver en la unidad 1, estimados maestros. Tenemos que conocer la función de los circuitos integrados, ¿sí? Y prácticamente necesitamos necesitamos entender ese idioma de los circuitos integrados, que son ceros y unos. Entonces, estimados maestros, esta es la unidad 1.